Ok, jóvenes, seguimos con la presentación del tema y aquí empezamos a hablar de lo que es la ficha técnica, ¿verdad? La ficha técnica es un formato que identifica las características y datos más importantes de los equipos y componentes, ¿verdad? La ficha técnica es muy importante, ¿verdad? Porque esta puede venir dada por el fabricante o si no existe, la podemos formar nosotros, ¿ya? ¿Cómo la podemos formar? De acuerdo a la información del catálogo técnico que me da el fabricante. E inclusive, si la ficha técnica tiene la finalidad de venir y ser adaptada a las condiciones de uso que nosotros, o las condiciones prioritarias en las que está siendo adaptada dentro del proceso, ¿verdad? ¿Cuál es su uso? Esto, primeramente, tiene que ser llenada por los responsables de mantenimiento, ¿verdad? Y esto se utiliza en todos los equipos donde nosotros tenemos que estar documentados. Lógicamente que dentro de la ficha técnica, si es dada por el fabricante, a esta ficha técnica tenemos que agregarle el código de máquina, que es el que calculamos de acuerdo al ICGM. Ojo, recuerden la orden de trabajo de mantenimiento. En la orden de trabajo de mantenimiento nosotros colocamos el código de máquina. El código de trabajo, perdón, ya, porque ahí es donde detallamos cuál es el tratamiento de mantenimiento que le vamos a dar. Entonces le vamos a dar un código de trabajo. Entonces, en la ficha técnica, nosotros podemos dar el código de la máquina. Inclusive, cuando nosotros venimos y mandamos la orden de trabajo, ya viene la descripción o el nombre de la máquina. Dentro de la orden de trabajo puede haber un campo que diga código de la máquina, donde está su código ICGM o el código de la máquina de acuerdo al inventario que se realizó, y dentro de la información de la máquina registramos en nuestra base de datos, encontramos la ficha técnica y ya sabemos cuál es el código de máquina. Y ahí hacemos el cálculo y podemos obtener el ICGM de esa actividad de acuerdo a la ficha técnica del equipo. Y igual como mencioné en la orden de trabajo, el uso en los equipos, en los inventarios de la compañía, de acuerdo al interés o los objetivos de la compañía. Si nosotros tenemos un inventario, una gestión de mantenimiento centralizado y vamos a solo priorizar los bienes, eh, los bienes vitales e importantes, lógicamente yo solo voy a tener ficha técnica de los vitales importantes. Después voy a ir trabajando los demás con mayor prioridad. Es de acuerdo a los intereses, a las prioridades, a la planeación estratégica de la compañía. Aquí prácticamente viene siendo la misma explicación de la orden de trabajo, ¿verdad? Entonces, estos datos deben estar archivados, lógicamente, ¿ya? Porque prácticamente la ficha técnica viene siendo la presentación o la hoja que da inicio al expediente del equipo. Lógicamente, dentro de nuestra gestión de mantenimiento, tenemos que generar un expediente para el equipo. Entonces, la ficha de trabajo, la ficha de técnica es el primer documento que da la información concreta de lo que es el equipo. Después viene su manual de procedimiento. Bueno, el manual de procedimiento es para la actividad. Si no, es la ficha técnica. Después vienen los otros documentos como el historial de mantenimiento, ¿verdad? Y otras documentaciones que son meramente con incidencias activas del equipo que esté en cuestión. Prácticamente esta es la información preliminar para conocer quién es el equipo. Ya, lógicamente nosotros podemos tener, como les mencioné anteriormente, la información del fabricante. Inclusive él puede tener su ficha técnica, pero nosotros podemos venir y adaptarla de acuerdo a los formatos, de acuerdo a la información, porque recuerden de que el fabricante no tiene código de máquina, no tiene un código de inventario, no tiene una fecha de instalación, ¿ya? Entonces ahí podemos ser, no tienen tienen cuáles son los trabajos de mantenimiento, pero puede ser de que no tengan cuál es el detalle de las actividades de mantenimiento que se tengan que realizar de acuerdo a las políticas y planificación estratégica de la compañía. Entonces, por eso es que se tiene que adaptar una ficha técnica de acuerdo
a las intenciones de la compañía y puede tener de soporte la ficha técnica del fabricante y sus instructivos si ustedes quieren. Bueno, vamos a ver cómo podemos llenar la ficha técnica. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo muy interesante donde vemos, ¿verdad? La ficha técnica de los equipos. Aquí tenemos número, que en este caso sería el código del equipo de acuerdo al inventario. El nombre del equipo, su código puede ser que tenga el código ICGM, su código de inventario o su código por área. El título del libro de instrucciones, ¿ya? El número de ejemplares, por ejemplo, el número de ejemplares es la cantidad de este equipo, del mismo modelo, de las mismas características que existen en la compañía. Y el título del libro de instrucciones puede ser tal vez un indicador, por ejemplo, esto ya va prácticamente de acuerdo a las políticas de seguimiento de la empresa. Puede ser de que el libro de instrucciones sean cada uno de los manuales de procedimientos que se realizan sobre este equipo. Recuerden de que cuando ustedes seleccionan un equipo van a identificar todas las operaciones de mantenimiento y por cada operación de mantenimiento van a hacer un instructivo. Me imagino que el título del libro de instrucciones es todo el acaparamiento o la recopilación de todos los manuales de procedimientos que se tienen que realizar por cada operación implementada para este equipo. Están los datos de fabricación, la marca, el fabricante, el modelo, la serie, la fecha de fabricación, la fecha de puesta en marcha, la fecha de garantía, la vida útil, el proveedor, el código del proveedor. Esto es muy importante porque muchas veces puede ser de que el fabricante sea el mismo proveedor, que le estemos comprando directamente al fabricante. O en otros casos puede ser de que, por ejemplo, como en la empresa donde yo trabajo, de que nosotros vendemos un sistema contra caída, ¿verdad? Interesante, pero nosotros somos el proveedor, somos la representación de la marca ante el cliente, pero el fabricante es una compañía con normativas internacionales en ANSI en Estados Unidos. Entonces, pues puede ir el nombre de nuestro fabricante y como nombre del proveedor el nombre de la empresa en que yo trabajo. ¿Ya? El departamento o servicio al que pertenece la compañía, el número de ambiente o la ubicación, o el número de ambiente o área. Esto va en dependencia de cómo organizamos las ubicaciones en la zona. Puede ser de que sea una empresa de, por ejemplo, una línea de vagón y no tenga tantas ubicaciones, porque por ejemplo, en este caso, esta ficha técnica tiene departamento o servicio, que es el área que se encarga de utilizarla. Me imagino que en este caso sería producción. El número de ambiente tal vez puede ser la línea de producción número tal, o el área de lavado, el área de corte, ¿ya? El área de ubicación puede ser la estructura arquitectónica donde esté ubicado en la distribución de planta, por ejemplo, vagón principal, por ejemplo, bodega número 3, zona, la zona dentro de la ubicación física y si el edificio es de 2 plantas, lógicamente qué número de piso es. Después vienen las características técnicas del equipo, o sea, eh, para qué funciona, ¿cómo se llama? Cuál es su utilidad, por ejemplo, si es eléctrico, si utiliza combustible, todas las características que él tenga, tamaño, peso, volumen, especialización. Y después tenemos, ¿verdad? Aquí un cuadro de seguimiento. Por ejemplo, en este caso, aquí tiene el número de órdenes, unidades de equipo, ubicación, serie, aparatos de protección y control, insumos. Recuerden, de aquí te colocamos el número de ejemplares. Por ejemplo, si en este caso tenemos
5 ejemplares, lógicamente aquí vamos a tener 5 espacios. Unidades de equipo, por ejemplo, el nombre o, por ejemplo, la distinción del equipo, ya sea porque recuerden de que esta ficha es compartida para los equipos que comparten los mismos datos principales. O sea que tal vez a este proveedor le compré 5 fresadoras. Entonces aquí están las 5 fresadoras. Aquí está la descripción de la fresadora, la ubicación, el número de serie, que el número de serie sí varía en cada equipo, los aparatos de protección y control que están incorporados en él y los insumos industriales que amerita, ¿verdad? Esta galones por hora, me imagino que son los galones de consumo que tiene por hora y las medidas de seguridad a desarrollar. Ojo, esto no tiene que ser la ley. Lógicamente las fichas técnicas van a ir variando y, por ejemplo, en este caso podemos ir variando la información. Por ejemplo, podemos tener aquí número de serie, lote, eh, ¿ya? E inclusive, por ejemplo, hay equipos, ¿verdad? De que tal vez ellos, entre ellos van variando su fecha de fabricación. Entonces aquí puede ir variando también dentro de ese aspecto. ¿Ya? Entonces, si tenemos preguntas, las valoramos en la clase presencial. Aquí tenemos toda la información. Aquí miren lo que les decía, galón por hora, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, perdón, vamos a ver aquí en esta parte donde decía 24. Vamos a ver, 24. Número de orden, unidades de equipo, ubicación, serie, número de serie, aparatos de protección y control. ¿Ya? O sea, los aparatos de protección y control que utiliza el mismo equipo. Porque es cierto, hay veces de que nosotros compramos equipo y esto viene con accesorios, ¿ya? Y con insumos, por ejemplo, te dan tu kit de mantenimiento, te dan tus guantes, equipos de protección para la manipulación de ellos. Y si no lo traen, te los recomiendan, entonces tenés que adquirirlos para poder utilizarlos. Y eso se incluye dentro de la ficha técnica del equipo, que necesitas utilizar aparatos de protección y control e insumos industriales para la ubicación. En este caso, insumos industriales sería, por ejemplo, si vemos aquí, insumos industriales en este caso sería combustible. Entonces, como vos decís, tú si utilizas combustible, tenés que definir cuántos galones por hora. O energía eléctrica, cuántos kilowatt hora. En este caso, si consume kilowatt, si consume energía, no solo vas a poner los kilowatt hora, tenés que poner el factor de potencia y la potencia aparente percibida. Datos muy importantes para evaluar la eficiencia energética. Simple, sencillo. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la ficha técnica? Ok, tenemos la información, el expediente del equipo. Cualquier anomalía, cualquier cosa, podemos consultar, investigar su fabricante, cuánto tiempo tiene de uso. O sea, está de más venir y explicar cuáles serían las ventajas de utilizar esto. Ok. Después tenemos lo que es el registro histórico, ¿verdad? Vamos a hacer pequeñito aquí. Ok, ¿qué es el registro histórico? Prácticamente el registro histórico es la base de datos donde están todas las actividades de mantenimiento y reparación que se efectuaron en todos los equipos. O sea, prácticamente es la siguiente parte del expediente. Tenemos la ficha técnica, tenemos el libro de procedimientos de ese equipo y ahora tenemos el registro histórico de todas las actividades de mantenimiento. Lógicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Los códigos de las órdenes de trabajo efectuadas para ese equipo. Entonces ahí podemos venir, inclusive si lo tenemos en un sistema, en un software, el registro histórico es el reporte donde tengo todos los trabajos que se han realizado. Ahí yo puedo calcular el costo total histórico en mantenimiento que he realizado por año, por mes, por semana, cómo han aumentado con respecto al año pasado, cuál es el déficit, etcétera. ¿Ya? Entonces, igual el uso de
de este registro histórico es la misma explicación tanto como para la orden de trabajo y la ficha técnica. Y aquí tenemos el registro histórico, donde tenemos, ¿verdad? El departamento, el nombre del equipo, el código, ya como les explico, puede ir el código de inventario, su código ICGM, su código de máquina, perdón. Y lógicamente, aquí podemos venir y tener la fecha que se elaboraron el trabajo de mantenimiento, el número de la orden de trabajo de mantenimiento, la descripción de la actividad, los servicios inmateriales que se realizaron, puede ser el código. Y aquí podemos tener un detalle de las horas realizadas para operario, mantenimiento. Vamos a ver la información aquí. En este caso dice que es 13 ABC. Vamos a ver. Ok. Costos parcial y acumulados. Quiero ver. 12. Vamos a ver. Horas de operación, parada y mantenimiento. Ok, muy interesante. Aquí están las horas de operación del equipo, las horas de parada y las horas de mantenimiento. Muy interesante y ya podemos venir. Estos se van llenando de acuerdo a la información que nosotros obtenemos de la orden de trabajo, la incidencia y podemos sacar indicadores muy interesantes. Por ejemplo, la disponibilidad, el desempeño del equipo, eh, la eficiencia operativa de los equipos, los tiempos entre paradas, los tiempos entre reparaciones, entre otros. Ya, muy interesante. Vamos a ver qué dice la última columna. Estado de funcionamiento después de haberse efectuado la reparación. Ok, después que se terminó la reparación, ¿en qué estado quedó? Un estado excelente, corriente, no se pudo reparar el equipo. En el caso de que no se pudo recuperar el equipo, aquí yo puedo filtrar, por ejemplo, que después de la operación de mantenimiento el equipo siguió dañado, quiere decir de que esto fue pérdida. No cumplí mi objetivo, no reparé el equipo, entonces lógicamente aquí estoy botando el dinero. Hay tantas utilizaciones que se le dan, por ejemplo, el llenado del registro histórico, ¿verdad? Se archivan en la oficina de mantenimiento y es por cada equipo, ¿verdad? Aquí tengo un resumen, una base de datos prácticamente de todas las órdenes de trabajo aplicadas y cómo han impactado dentro de la gestión de eficiencia operativa del equipo. Eh, sí, permite programar las actividades porque yo puedo tener la sábana y de acuerdo a mi historial de mantenimiento, yo puedo hacer las revisiones. Mira, ok, ahora, estas fueron las actividades de mantenimiento que se realizaron. Entonces, en base a esas, vamos a proyectar mi mantenimiento preventivo en el próximo año. Eso es algo muy importante porque recuerden de que cuando vimos para poder venir e implementar las operaciones de mantenimiento puede ser de acuerdo al uso y de acuerdo al uso está de acuerdo a los instructivos de cuidado y explotación y de acuerdo al registro histórico. Entonces aquí ya vemos el registro histórico, ya tenemos todas las operaciones de mantenimiento y de acuerdo a ello podemos venir y vincular y definir las operaciones de mantenimiento. Entonces, eh, ahora vamos a pasar al desarrollo de ejemplos.